En UCI también está la educación pública. Por un lado, porque la mayoría de escolares sigue sin volver a las aulas, y por otro, por este escándalo que desató la filtración del examen y respuestas que rindieron más de 250.000 maestros. Eduardo Quispe nos trae testimonios de docentes que recibieron de antemano el examen, rindieron la prueba y hoy no saben qué determinará el Ministerio de Educación. Esta semana, el gobierno tuvo un nuevo fracaso: la prueba docente. Yo tengo un poco más de un mes en esta gestión. Yo me he encontrado con todas las cosas hechas. Excusas, como siempre, sobran. El silencio del profesor que nos gobierna y la negación ministerial son hasta ahora las únicas respuestas. Hay una polvareda en las redes sociales, hay una polvareda en WhatsApp, pero eso no son evidencias. Una polvareda que parece cegarlos ante los hechos y nuevos testimonios de filtración del examen que hoy conocerá. Sí, es este el que yo di. A las 10 de la mañana del viernes 12 de noviembre, un mensaje llegó al WhatsApp del profesor Núñez. Yo en ningún momento pensé que es el examen. He dicho en otra entrevista que cuando yo reviso el examen, pues me parece un examen en Word que puede hacer un niño de quinto primaria, porque era un examen sin formato. Juan Núñez trabaja en Auge, una empresa que capacita a maestros que buscan ascender a través de los exámenes del Ministerio de Educación. Me volví a llegar por segunda vez el viernes a las 12, me volví a llegar por tercera vez el viernes a las 8, me vuelve a llegar veces sucesivas. El profesor se refiere al examen de nombramiento docente, que se realizó el sábado 13 de noviembre, y a los que asistieron 251.000 maestros. Y hasta que a las 2 de la mañana me llega el examen, una vez más y digo, espera, todo el día ha circulado, y como en días anteriores a los maestros yo les dije que siempre por esas fechas iban a haber estafas. Entonces es en ese momento que yo rendí el examen, sin la certeza de que el examen era. Lo que el profesor Núñez reenvió fue este archivo, un borrador con 50 preguntas. Aquí es importante dar detalles. El examen oficial tiene 90 preguntas, 50 de conocimientos generales y 40 de acuerdo a cada especialidad. Núñez reenvió, sin saberlo, las preguntas y respuestas de conocimientos generales. Que a las 12 del mediodía me habla una persona cercana y me dice, oye, ese ha sido el examen. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿en serio ese ha sido? Claro, ese ha sido. Y empieza el batallón de llamadas. Eran alrededor de las 2 de la mañana del sábado. Faltaban casi 7 horas para comenzar a rendirse oficialmente la prueba, pero con solo 2 reenvíos, el rol de preguntas y respuestas llegó a 2.500 contactos. Son 10 grupos de WhatsApp que yo manejo, todos abiertos. 10 grupos de WhatsApp, y de los 10 grupos de WhatsApp son 250 cada grupo. De tal manera que 250 por grupo, 10 grupos, les ha debido de llegar a 2.500 personas. Uno de esos contactos fue el profesor Alberto Quijano, maestro en el Braen desde hace 10 años. Su última clase presencial la dirigió en un colegio de Pichari, provincia de la Convención en Cusco, donde actualmente vive. Me llega a las 1:58 de la madrugada ese documento y lo miro ese archivo desde las 5 de la mañana, lo abro y lo comienzo a leer las preguntas. Yo también ingenuamente, ¿qué digo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede llegar a compartir? A mi grupo de WhatsApp casi somos 300 personas. Quijano fue a dar su prueba mientras leía las preguntas que había recibido. Al llegar a su carpeta y comenzar a desarrollar las respuestas, se indignó. Pues miro, ya respondo, voy respondiendo, bueno, y algunas ya voy recordando y van coincidiendo las preguntas que yo leí en el examen. Lamentablemente van coincidiendo, son las mismas. Según el profesor, las primeras 50 preguntas del examen, es decir, las generales, eran las mismas que horas antes había recibido en el grupo de WhatsApp de la Academia Auge. Si yo habría tenido, ¿cuántos no lo han multiplicado? Y para tener una respuesta a esa multiplicación, es necesario primero entender esa especie de explosión digital llamada viralidad. La viralidad es el término pues, que se utiliza en redes, el término coloquial, ¿no? Se hizo viral. Si lo transformamos la palabra viral a matemática sería efecto exponencial. Se explica la viralidad como un efecto exponencial, ¿no? Que va creciendo no de manera lineal, así como está mi dedo, sino así para arriba. Para intentar llegar a una cifra, usemos de ejemplo el caso Auge, donde el profesor Muñoz, en solo 2 reenvíos, compartió el archivo con un promedio de 2.300 contactos. Imaginando
que de las personas que iban recibiendo el documento, solamente un 50% lo compartía. De esos 3, pero solamente un 50% lo compartía. En la cuarta compartida ya hubiese llegado a 72.000 personas. En la cuarta, ¿no? Compartir, reenviar. 4 veces, 72.000 personas. Si es que el 50% no lo hubiese compartido. Si es que, por ejemplo, nos vamos a un 75%, somos un poquito más duros. En esas mismas 4 pasadas, Eduardo, más de 200.000 personas hubieran recibido el documento. Pero el caso Auge no es el único. Otro grupo de maestros afiliados al sindicato FENATEP también denuncian que la prueba se filtró antes del examen. Así lo asegura el profesor Arosti. ¿Cuál es la prueba que tienen ustedes para hacer esa denuncia? Las pruebas pues son los contenidos, los pantallazos que han enviado los maestros, ¿no? ¿Los pantallazos son de qué grupo? San Román, ¿no? También son de Auge, también son de diferentes maestros que no pertenecen al grupo, pero los han enviado porque saben que somos los dirigentes, pues. San Román es otro grupo de estudios donde la información se compartió desde las 6:34 de la mañana, 2 horas antes de que empezara el examen. En este grupo de WhatsApp, profesores, ¿de qué regiones había? Son regiones de Andahuayla, ¿no? De Junín, también del Cusco. Los profesores confirman que la filtración no solo fue en grupos de estudio, sino también en la de algunos dirigentes, incluyendo su gremio. ¿El grupo de FENATE contratados cuántos miembros tiene? 245 en un solo WhatsApp, pero hay diferentes grupos. Ahí tenemos prácticamente a los dirigentes, ¿no? Y en esos grupos también estuvo circulando el examen antes de darse. Algunos, más en los otros grupos como el de San Román. Los profesores reconocieron también las 50 preguntas de conocimientos generales. ¿Cómo se puede comprobar eso? Por lo que uno da el examen, mis compañeros, mi persona también, y al corroborar son los mismos textos, son los mismos contenidos. Por eso que nosotros decimos que es el examen. No serán los mismos formatos, de hecho, ¿no? Pero es un borrador. El contenido es idéntico, las preguntas es idéntica, las opciones son idénticas. Pero la filtración fue más allá de los grupos de estudios y de los grupos sindicales. Llegó, aunque usted no lo crea, hasta los grupos de Pichanga de Juanjuy, en la región San Martín. ¿Cómo se llama su grupo social? Peloteros. Como es grupo de peloteros, van adicionando, algunos con amigos que se van a jugar, lo adicionan. Y cuando figuraba en el grupo social, ¿ya aparecía con el subtítulo de enviado muchas veces? Sí, reenviado muchas veces. Para corroborar el dato, el profesor Peña reenvió el archivo a su grupo de estudios llamado Cáceres, donde repasa para su próxima evaluación de ascenso, que será en diciembre. Y fue ahí donde confirmaron que eso era el examen, o parte del examen, ¿no? Porque en ese archivo que he reenviado solamente están el aspecto de comunicación y de matemática, más no así de la prueba de conocimientos pedagógicos. Pero el profesor Peña se equivoca. Según testimonios, no solo se filtraron las pruebas y respuestas de conocimientos generales, sino también las preguntas de la especialidad de primaria. Es bien claro, el examen sí es el que yo di. El sábado 13 al mediodía, mientras muchos aún resolvían sus exámenes, en el grupo de estudios Desarrollo y Líderes Docentes, el profesor piurano Darwin Lazo compartió las preguntas de la especialidad de primaria en el grupo de WhatsApp que administra. Esta vez ya no eran un archivo reenviado, sino cargado por él mismo. Lo tuvimos como lo tuvieron casi todos los docentes al final, que es obviamente porque lo reenvían, ¿no? Nosotros lo descargamos y lo vemos y simplemente lo compartimos como otro material, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, antes del examen, pues nosotros no teníamos conocimiento de que era el examen, ¿no? Lazo asegura que no sabía que era el examen oficial. Sí, como lo oye, el examen oficial. Una afirmación que sus propios alumnos, también docentes de primaria, le confirmaron luego del examen. Sí creímos. ¿Se han llegado a corroborar que ha sido el examen que dieron? Claro, obviamente, como le digo, ya después de dar el examen y obviamente después de ver el escándalo, no que se ha generado, sí, pues no, porque los mismos docentes decían sí, ese efectivamente fue el examen. Pero los alumnos de Lazo no son los únicos que hacen esta afirmación. Buscamos a 2 maestros de primaria que dieron el examen, para revisar el documento filtrado en el grupo de estudios de Piura.
Ahí está, ese gráfico, ahí está, sigue de la iglesia, los bomberos, ese gráfico. Es el examen que yo doy, es el examen de mi área, de primaria. ¿Qué distancia debe tomar el niño? A la distancia, ahí están las preguntas. Ese es el examen, efectivamente, señor periodista, es el examen. El profesor Quijano reconoce el examen por las gráficas en las preguntas finales. De igual forma lo hizo la profesora Beatriz, maestra en la provincia de Chupaca, en Junín. Quería que vea este documento, por favor, y quería saber si este fue, no solo en contenido, sino en el formato de las hojas, el mismo examen que usted dio el día sábado 13. Sí, es el mismo examen que yo di. Lo puedo ver claramente acá en los gráficos, sobre todo. Me recuerdo muy claro de esta pregunta. Acá también me puedo recordar de este croquis, donde el niño tiene que hacer un recorrido. Es bien claro, el examen sí es este el que yo di. La maestra Beatriz se apellida Quilla, luna en quechua. Paradojas de la inocencia, fue precisamente ahí donde se sintió cuando notó que a su alrededor todos terminaban sus respuestas, menos ella. Yo me he demorado 4 horas y media en dar mi examen. He sido una de las últimas que salió de mi salón, pero para mi tristeza, cuando la señorita que nos cuidaba nos dijo, ya falta 1 hora para que termine el examen, pasen a la cartilla sus respuestas. Era tanta mi concentración que levanté la cabeza y me di cuenta de que la mitad de mi salón ya no estaba. Éramos pocos los que habíamos quedado y me desesperé al ver que la mayoría habían salido y yo dije, tan difícil para mí y para ellos tan fácil, me puse a hacer más rápido el examen. Para este reportaje le pedimos una entrevista al ministro Carlos Gallardo, pero no respondió. Tocamos también la puerta del Instituto Nacional de Estadística, INEI, encargados de imprimir, trasladar y resguardar las pruebas, pero el área de prensa nos comunicó que no declararían. Ustedes no van a conceder ninguna entrevista hasta que la investigación fiscal termine, ¿eso entiendo? Sí, definitivamente. El jefe del INEI, Dante Carhuavilca, dijo ante la Comisión de Educación del Congreso que los exámenes tienen chips, códigos de barras y un sistema de alerta ante impresiones. Sin embargo, según información periodística, en el reporte de incidencias emitido el 17 de noviembre, se reportó la pérdida de un cuadernillo de prueba y 5 fichas de respuestas. Por su parte, el ministro de Educación no asistió al Congreso y pidió que le reprogramen su cita ante la comisión respectiva. Mientras tanto, la indignación en los maestros que jugaron limpio crece día a día. Pienso de que como se ha regado como pan caliente, estos exámenes han llegado a las manos de cuanto ha podido y tal vez le han dado una leída, así hayan pensado que haya sido o no haya sido el examen, han tenido la oportunidad de leerlo. Y eso ha quedado en sus saberes previos de esas personas, por lo menos al ir al examen ya con más facilidad han rendido el examen. Han tenido demasiada ventaja. Y sí, hubo alevosía y ventaja, términos que en modo alguno logran ocultar lo que en realidad es viveza criolla, trampa, fraude. Práctica nacional que termina dejando muchas más heridas de lo que imaginamos. Siento indignación y me duele decir esta palabra, pero con dolor lo voy a decir. ¿Cómo dueles, Perú? Dueles porque queremos empezar y nunca empezamos a tener conciencia de qué es bueno y de qué es malo. Francamente, qué duro que la educación de nuestro país se encuentre en esta situación tan crítica, en esta situación tan penosa. Alumnos que no pueden volver a las clases y hoy encima maestros que se prepararon, que rindieron un examen y que luego se dieron cuenta que el examen había sido filtrado con anterioridad. Y no nos olvidemos, y esto es importante, que el ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de asumir el cargo, comentó la intención de nombrar directamente y sin evaluación a los docentes que hubieran trabajado ya en aulas. Él aseguraba que eso ya era suficiente calificación para ser contratado o nombrado. Así que es importante que sea el propio ministro que dé las explicaciones frente a este caso y que no solo haya un comunicado por parte del Ministerio de Educación.